conozcamos un poco sobre el proceso de manufactura para la elaboración de mermelada de guayaba. En este sentido, comenzamos con qué es la guayaba. Es una fruta que contiene mucha agua y pocas calorías. Comparativamente resulta baja en proteínas y carbohidratos. Aún así, es rica en vitamina A, E, B12 y especialmente en vitamina C, incluso más que otros cítricos. Por otra parte, las mermeladas son una mezcla de frutas y azúcar que se presentan de forma semisólida, por el cual la mezcla se prepara a una temperatura alta con adición de pectina y en algunos casos se agrega ácido para ajustar el pH en el cual se forma el gel. Se pueden elaborar mermeladas a partir de una variedad de frutas. Se prefieren aquellas que presentan un buen balance entre azúcar y acidez, tales como la manzana, naranja, piña, mango, fresa, moras, entre otros. El proceso de elaboración de la mermelada de guayaba consiste en la obtención de la pulpa de la fruta y posterior evaporación de agua para concretar los sólidos con ayuda de azúcar. Por lo tanto, no es necesario agregar pectina, pues la guayaba contiene suficiente pectina natural. Como punto clave para su elaboración, la materia prima e ingredientes utilizaremos en este caso una pulpa de guayaba al 55%, con azúcar al 45% y ácido cítrico al 0.15%. Pero para adentrarnos en lo que es la elaboración de la mermelada de guayaba, necesitamos saber primero qué es una línea de producción, su importancia y los elementos que en ella convergen. En este sentido, la línea de producción es un sistema secuencial de estaciones de trabajo donde maquinaria y personal colaboran para transformar materias primas en productos terminados. Se basa en la división de trabajo, permitiendo una fabricación continua y uniforme. Su importancia clave se puede desglosar en varios sentidos, siendo la primera de estas la alta eficiencia y la productividad, donde la producción continua en línea permite un alto rendimiento, lo que acelera la velocidad de la fabricación de productos. Por otro punto, la reducción de costos, al simplificar el proceso y optimizar recursos, disminuyen los costos laborales y operativos. En otro punto, tenemos la estandarización y calidad. Al hacer procesos secuenciales, es más fácil controlar la calidad en cada etapa, asegurando que el producto final sea uniforme. En otro punto tenemos la automatización, que facilita la incorporación de tecnología, reduciendo la intervención humana, lo que disminuye errores y riesgos laborales. En un último punto tenemos la optimización del espacio, donde se organizan las estaciones de trabajo de manera secuencial, lo que optimiza el espacio físico en la fábrica. En otro punto tenemos los elementos que convergen en esta línea de producción, que son los esenciales para trabajar en conjunto y transformar materia prima en un producto final de forma eficiente. Como punto número 1 tenemos la materia prima, que son los insumos básicos que entran al inicio de producción. Como punto número 2 tenemos las estaciones de trabajo, que son lugares específicos donde se realiza una tarea en concreta. Ya puede ser corte, ensamblado, pintura, lo que se requiera para la línea de producción. Como punto número 3 tenemos la maquinaria de herramientas, que pueden ser equipos automatizados o manuales que ejecutan las transformaciones físicas. Tenemos el sistema de transporte, que no es más que el sistema de logística interno, que en este caso podrían ser cintas transportadoras. Tenemos el personal, el talento humano, que dentro de la línea de producción convergen, son personas encargadas de supervisar, alimentar la maquinaria o realizar tareas manuales de precisión específica. Tenemos sistemas de control, en este caso podemos tener los software, como los pueden ser los PLC, que son controladores lógicos programables, que coordinan los tiempos, la velocidad y el flujo de la línea. Tenemos el control de calidad, puntos de inspección, sensores, o podrían ser personas también para detectar fallos antes de que el producto avance. Como punto número 8 tenemos el producto terminado y el almacenado del mismo, el resultado final listo para ser almacenado o distribuido. Continuamos con nuestra elaboración de mermelada de guayaba, en este caso en representación de un diagrama de flujo, que comienza con la recepción y selección de la materia prima, donde la recepción consiste en cuantificar las frutas que entran al proceso. Esta operación debe realizarse utilizando recipientes adecuados y balanzas calibradas y limpias. Y la selección, donde se elimina la fruta que no tenga grado de madurez adecuado o presente pudrición o magulladura. En esta sección tenemos un punto de control de calidad donde se sufre por un proceso de rechazo. Después que las frutas estén debidamente seleccionadas, pasamos al lavado, donde se hace para eliminar las bacterias superficiales, residuos de insecticidas provenientes del campo y suciedades adheridas a la fruta. Esto se debe realizar con agua clorada, para luego pasar al escaldado.
donde se lleva la fruta en agua a unos 95 grados centígrados durante 8 minutos para eliminar microorganismos, fijar el color y ablandar el tejido de la fruta, optimizando la extracción de la pulpa. Luego pasamos al despulpado. Se hace con la ayuda de un despulpador de malla fina para evitar el paso de las semillas. Si no se dispone de esta herramienta, se puede emplear una licuadora. En este caso, debe utilizarse un colador para separar la fibra de las semillas. Luego seguimos con la formulación. En esta se pesa la cantidad de pulpa obtenida para determinar el rendimiento de extracción y para calcular la cantidad de azúcar y ácido necesaria. La guayaba contiene suficiente cantidad de pectina, por cuanto no hace falta usar pectina cítrica. Luego pasamos a la cocción, que es donde se añade en la marmita la pulpa y la tercera parte del azúcar, y se inicia la cocción a fuego moderado y agitando con regularidad para que la mezcla no se queme. Una vez que se alcanza el punto de ebullición, se agrega el resto de azúcar y se continúa con la cocción hasta que se alcancen los 65 grados Brix, que serían la cantidad de sólidos solubles contenidas en una muestra. En este caso, se quita el calor y se agrega el ácido cítrico, el cual se disuelve previamente con poca agua, se toma una muestra de la mermelada, se enfría a 25 grados centígrados, se mide el pH, el cual debe encontrarse entre 3 y 3.5. De ser mayor a 3.5, se debe agregar una cantidad extra de ácido hasta alcanzar el valor óptimo. Posteriormente pasamos al envasado, y puede hacerse en frascos de vidrio, en envases de plástico o en bolsas. En el caso de utilizar frascos, estos deben ser previamente esterilizados con agua hirviendo por 10 minutos y los envases de plástico se deben de clorar. Las temperaturas de llenado no deben de bajar de los 75 grados centígrados. Si el llenado se hace en envasado de plástico, estos se tapan y se colocan en un lugar frescos y secos para su enfriamiento, el cual tardará al menos 12 horas para asegurarse que todo el lote esté frío y que haya gelificación, donde se debe dejar en reposo por 24 horas. Después de esto pasamos a la pasteurización. Cuando el llenado se realiza en frascos, la mermelada se debe pasteurizar para garantizar que el producto tenga una vida útil larga. Para ello se colocan los frascos con las tapas cerradas en un baño de María y se calienta a 95 grados centígrados durante 10 minutos. Al finalizar ese proceso se secan, se egresan del baño de María y se enfrían gradualmente, primero en agua tibia y luego en agua fría para evitar un choque térmico que pueda quebrar los frascos. Luego pasamos al etiquetado, donde la etiqueta se pega cuando los envases estén fríos y se hayan verificado la gelificación de la mermelada. Para culminar con el embalaje y almacenamiento, el embalaje se hace en cajas de cartón y se almacenan en lugares secos, ventilados y limpios. El análisis de peligro y puntos críticos de control, mejor conocido por sus siglas en inglés como HACCP. Es un proceso preventivo que sirve para identificar, evaluar y prevenir los riesgos potenciales de contaminación en la industria alimentaria. Por su naturaleza orgánica, los procesos de producción y preparación de alimentos son susceptibles a diversos tipos de contaminación biológica, física o química. El objetivo del sistema HACCP es prevenir los riesgos de contaminación que pueden poner en peligro la salud de los consumidores, estableciendo medidas de control en cada una de las etapas de producción con el fin de garantizar la inocuidad alimentaria. El sistema HACCP se basa en fundamentos científicos y sirve como instrumento para mejorar la calidad del producto, garantizar la seguridad alimentaria y acceder a certificaciones como las normas ISO 9000 y la ISO 22000. El sistema HACCP tiene 7 principios, por el cual el primero, realizar un análisis de peligro. Es precisamente analizar los posibles riesgos en todas las etapas y procesos de producción. Para esto es necesario evaluar los peligros de contaminación en las materias primas. Posteriormente se analizan los riesgos que podrían ocurrir durante el proceso de producción, almacenamiento, transporte y durante el uso o consumo del producto por parte del consumidor. Es muy importante identificar los tipos de peligros que pueden existir durante el proceso de preparación de alimentos. Estos peligros pueden ser tanto biológico, químico o físico. El siguiente principio es determinar los puntos críticos de control. En esta fase se deben aplicar todas las acciones de control necesarias para eliminar o minimizar los peligros que se identificaron durante la primera etapa. En caso de que no sea posible aplicar una medida de control para alguno de los peligros, se deberá modificar este producto o proceso desde una etapa anterior con el fin de asignarle una medida de control. Como hay algunos ejemplos de medidas de control en la industria de alimentos, serían las de cadenas de frío y la cocción de los alimentos.
que esta tiene que tener una temperatura que asegure la eliminación de microorganismos para eliminar el peligro y tener la inocuidad alimentaria para que el consumidor quede satisfecho. El tercer principio es establecer límites para cada punto crítico de control. Ok, en esta etapa se deben establecer los límites máximos de tolerancia para asegurar la inocuidad alimentaria. Cada uno de los puntos críticos debe estar delimitado por parámetros con un límite crítico que marca la diferencia entre lo aceptable y lo inaceptable. Cuando se superan los valores de los límites, se deben establecer acciones para que este punto crítico vuelva a un valor aceptable. Es muy importante que los límites establecidos sean claros y medibles y que las operaciones entiendan su importancia y sepan cómo controlarlo. Cada uno de los puntos críticos puede tener distintos parámetros de control, como por ejemplo la preservación de cadenas de frío y la adecuada cocción de los alimentos. Existen parámetros de tiempo y temperatura con un límite establecido para preservar los alimentos. El siguiente principio sería establecer un sistema de control para monitorear el punto crítico de control. Este es el cuarto principio, por el cual en esta etapa se debe determinar cómo se realiza el seguimiento y control de los valores de los límites establecidos en el paso anterior. Los procedimientos de monitoreo deben estar diseñados para detectar a tiempo si se están sobrepasando los valores límites en los puntos críticos de control, con el fin de modificar o interrumpir el proceso para evitar que se produzca algún alimento inseguro. En este punto es muy importante definir quién será la persona o la persona encargada de realizar el monitoreo, cuáles serán los métodos de prueba y los intervalos de tiempo en que se hará el seguimiento, en cada seguimiento. El principio 5 sería lo siguiente: establecer acciones correctivas. En esta etapa es necesario definir las acciones necesarias para eliminar cualquier riesgo de contaminación que afecte a la salud de los consumidores. Estas acciones correctivas deben describirse con claridad, relacionando los procedimientos necesarios y a las personas responsables de realizarlo. El principio 6 es establecer sistemas de verificación del plan HACCP. En este punto es necesario establecer procedimientos de verificación que evalúen la eficiencia del plan HACCP y que aseguren que existe control suficiente en cada uno de los puntos críticos. En este proceso de verificación se deben tener en cuenta temas como reformas en la normativa, o si se han realizado cambios en los procesos de la producción, la materia prima, las recetas o proveedores, entre otros aspectos que se consideren relevantes. Ok, y bueno, la verificación permite que el producto desafíe las medidas de control y asegure una correcta aplicación del sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control. El principio 7 es establecer un sistema de registro que documenta el sistema HACCP. Para una correcta aplicación del sistema HACCP es importante llevar un registro en el que se documenten de forma precisa todas las acciones que se realicen en cada una de las etapas del sistema de HACCP. En este registro se debe consignar lo histórico del proceso, los monitoreos, desvíos y acciones correctivas para las aplicaciones del punto crítico de control. Estos registros pueden realizarse en diversos formatos como hojas de cálculo, cuadros de procedimiento, diagramas de flujo, entre otros, y pueden ser físicos o digitales. Línea de producción para la fabricación de mermelada de guayaba. La estación de recepción y selección constituye el primer punto crítico de control y la base de la estandarización del producto final, donde se ve como protagonista todos los criterios de control de calidad y saneamiento, los cuales tienen como consigna principal tres criterios fundamentales: los criterios fitosanitarios, en este caso del estado de madurez y homogeneidad. En segunda instancia tenemos lo que es el lavado de burbujas o aspersión. Este consiste en una lavadora industrial, en este caso para lo que es la guayaba. Están diseñadas para limpiar las frutas de forma profunda sin maltratar su delicada piel, con la consigna de mantener y preservar lo que son las características físicas, en este caso de la materia prima. En tercera instancia tenemos lo que es el escalador. Un escalador de guayaba es un equipo industrial, generalmente de acero inoxidable, diseñado para ablandar la fruta mediante calor, vapor o agua caliente entre temperaturas de 70 a 80 grados centígrados, facilitando el despulpado
inactivando enzimas y reduciendo la carga microbiana. Mientras que en cuarta instancia tenemos lo que es la despulpadora. Las despulpadoras industriales, en este caso para lo que es la guayaba, son fabricadas con acero inoxidable 304, diseñadas para separar automáticamente la pulpa de las cáscaras y las semillas mediante la utilización de fuerzas centrífugas. Ofrecen una alta eficiencia, con capacidades de los 200 kilogramos por hora hasta 2 toneladas por hora, utilizando tamices intercambiables para manejar las diversas texturas de lo que es la guayaba, nuestra materia prima principal. La marmita para la guayaba es un equipo industrial comúnmente de acero inoxidable diseñado con central pulpa de fruta mediante calor. O sea, que dentro de la marmita puede ser tanto como vapor directo, al vacío o al descubierto. Esto funciona mediante una caldera que dispara cierto vapor cada tiempo. Obviamente tienen un medidor que es el que va a dar paso a todo ese vapor para que así caliente toda esa pulpa. Realmente, de qué está fabricado esta marmita, siempre tiene que ser de acero inoxidable, más que todo para asegurar su higienización y obviamente que resista todo tipo de calor y evite contaminación misma. Otra cosa que también puede ser la capacidad. Pueden hacer marmitas un poco más caseras, más pequeñas, a grandes escalas, que son las industriales, que ya esto puede variar entre unos 400 a 800, 1200 hasta 2000 litros de capacidad de marmita. Incluso hay muchos de más capacidad, unos temas más que todo ya de temas de embutidos y de jamones. Otra cosa que también incluye las marmitas es una agitación. Hace que todo el mismo vapor que inyecta junto con el agua, hace que todo ese agua caliente que esté ahí, junto con el agitador, mantenga esa secuencia del agua fluyente. O sea que es una recirculación dentro de la misma marmita, que no haya ninguna capa que se escape de vapor. La dosificadora para pulpas o salsa son equipos industriales diseñados para el llenado preciso de productos viscosos y con sólidos en este caso sea semillas o fibra. Caracterizada por sus construcciones de acero inoxidable, permiten el llenado volumétrico de envases y manejan altas densidades de producto de alta calidad. Una de sus características principales de la dosificadora de guayaba, bueno, su alta presión de llenado. Son unas maquinarias que están diseñadas para el llenado de envases, sea de vidrio, de plástico, que depende de la capacidad de que quiera llenar, se gradúa. Eso se hacen unos ajustes, unos parámetros para eso. Que la dosificadora también se encarga de aquellas partículas pequeñas que contengan los productos, ya sea de la guayaba o aquellos que se vayan a hacer, se puedan pasar, pero a una escala muy, pero muy pequeña. Por eso es que en las mermeladas logramos ver ese tipo de punticos que quedan, y es por esto, que esto es el que, mediante todo ese proceso, hace que la reducción sea cada vez más pequeña. Obviamente, su velocidad esa es muy ajustable, ya que al ser máquinas ya más computarizadas, no son tantas mecánicas, tienen su software ya adaptado para, depende de qué tipo de medida sea el envase, se pueden adaptar a eso. Tapadora automática. Las maquinarias tapadoras automáticas para las mermeladas están diseñadas para manejar altas producciones, sellados en frasco, obviamente, como ya les dije, de vidrio o de plástico, con tapa de twist off a velocidades que suelen superar las 45 unidades por minuto. Estas maquinarias destacan por su capacidad de automatización completa, incluyendo la carga, el posicionamiento y la cierre de las tapas. Una de sus características principales es el taponado al vacío, que es la capacidad de crear el vacío mediante el frasco o alguna otra cubierta que se le ponga durante un cierre que se le, obviamente el mismo nombre que le da, lo vacío, ¿cierto? Después de eso viene lo de alimentación automática. Esto siempre ya viene prediseñado para colocarle sus tapones, o en este caso ya sean de plástico, de vidrio, de metal, bolsa. Puede ser en altas velocidades o también en baja. Más que todo lo que se requiere es para tener una eficiencia en las líneas, para que no haya ningún problema en el término de un sobreproducto que salga mal en condiciones, no altos en controles estándar y todo eso. Ya para ser culminado,
tenemos la gran pasteurizadora. ¿Quién se encarga de la pasteurizadora? La máquina pasteurizadora para mermeladas son equipos industriales generalmente tipo de marmita, fabricados con acero inoxidable. Ojo con esto, que como les dije antes, esto tiene que ser esencial en todo equipo industrial, tiene que ser con acero inoxidable, siempre para todo, para su inocuidad. Diseñados para cocinar, concentrar y esterilizar frutos. Operan mediante baño María, o sea, agua caliente. Ya sea, obviamente se requiere vapor aquí. Cuenta con una agitación mecánica para asegurar una temperatura uniforme y prevenir quemaduras en el producto. Sería el sistema de calentamiento. Generalmente es eléctrico, gas a vapor, con un doble fórmula de baño María, lo que evita que la mermelada se pegue. Esto tiene que tener, juro, ¿en dónde viene esto? Un agitador, que es unas paletas que están incorporadas en ellas que pueden dar un círculo que genera la máquina, o en este caso como un sinfín también podría ser, que es el que hace toda esa mezcla tenga en continuidad y no se pegue, y al evitar obviamente la quemadura. Esto también varía mucho en su capacidad. Pueden venir modelos industrializados de 500, 800 litros, o pueden ser de más, en este caso de qué tan grande sea la empresa. Hablando de los controles de temperatura, hay que tener consciente de esto, que la pasteurizadora generalmente maneja entre 60 y 90% sin sobrecalentar producto, ya que si sobrecalentas el producto tiendes a dañar y tener una característica no conforme en el producto que se debe. La exposición planteada es sobre la elaboración de la mermelada de guayaba en la industria, realizada en abril del 2026 por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Distribución y Procesamiento de Alimentos de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira. Espero haya sido de su comprensión. Muchas gracias.